El estudio exhaustivo y profundo de uno o muy pocos casos de investigación se conoce como estudio de caso. Nuevamente, diferenciándolo del diseño de encuesta, donde uno puede realizar una encuesta con una muestra que puede ser de miles de personas, a diferencia de esos casos donde intervienen en la investigación, participan miles de personas en calidad de encuestados, en el estudio de casos nunca pueden ser miles, siempre tienen que ser muy pocas personas o una institución, pero estará circunscrita al estudio profundizado de no una multiplicidad de personas, sino de pocos casos. Y a diferencia de la encuesta, donde justamente en razón de que son múltiples los casos y la aproximación que podemos tener a ellos es más bien superficial, en el estudio de casos la descripción ha de ser profunda y completa. Comparándolo con el diseño de encuestas, la ventaja que tiene este diseño es la generalización, que en el estudio de casos la generalización es prácticamente imposible. Uno analiza un caso, aprende de él, pero es imposible atribuirle las características de ese caso al resto de la población. Sigue siendo de todas maneras un modo muy valioso para profundizar en el estudio de aquellos elementos que, por ejemplo, la encuesta no nos permite profundizar, con lo cual un estudio de casos es un diseño valioso, sobre todo cuando la selección de esos casos sigue los criterios que se enuncian respecto de los criterios de selección de los casos. ¿Cómo pueden ser estos criterios de selección? Uno puede seleccionar casos típicos, puede seleccionar casos desviados o marginales, o puede seleccionar lo que se conoce como casos extremos. Vamos con el primer tipo, los casos típicos. Los casos típicos son los casos que mejor representan a la media de la población que uno quiere estudiar. Voy a tomar ejemplos del ámbito educativo. Si uno quiere estudiar la situación de la educación en un determinado lugar, a través del análisis de algunas instituciones, y quiere seleccionar casos típicos para darme una idea de cuál es la realidad educativa de mi objeto de estudio, he de seleccionar a aquellas instituciones que mejor representan la media de las instituciones. Es decir, no tomaré una institución que destaque por tener un alto nivel socioeconómico ni por atender a una población muy carenciada. Trataré de atender a una media de la población. Por el contrario, tampoco buscaré aquella institución que tiene los resultados más altos en las evaluaciones de aprendizaje, ni tampoco la que tiene los resultados más bajos. Buscaré dentro de la media. Trataré de encontrar una institución que mejor represente la media de las instituciones que deseo estudiar. Una escuela típica, una escuela normal, podríamos decir, en algún sentido. Esto tiene su riqueza, en tanto uno supone que esa descripción me representa la media de la población en estudio. Por el contrario, seleccionar lo que se conoce como un caso extremo tiene también sus ventajas. Hay una investigación que recuerdo sumamente valiosa que se dedicaba a estudiar las escuelas que en las evaluaciones obtenían los mejores resultados, pero trabajaban en los contextos más desfavorecidos. Esta investigación lo que trataba era de encontrar las causas que explicaban que instituciones en contextos sumamente desfavorecidos obtuvieran muy buenos resultados educativos. La selección de estos casos eran casos extremos. ¿Por qué extremos? Porque eran las escuelas que tenían el extremo de las condiciones socioeconómicas desfavorables y a la vez el extremo de los resultados de aprendizaje más favorables. Con lo cual, lo interesante de la investigación era tomar los extremos. En tanto esos extremos nos decían algo en particular sobre el tema que queríamos profundizar. Finalmente existe un criterio de selección que es tomar los casos desviados o marginales. Es lo que se conocerían como casos raros. En muchos ámbitos de estudio, tomar estos casos particularmente raros dicen algo o nos enseñan algo sobre el tema que estamos investigando. Pero no serían los extremos de un continuo, ni serían tampoco el resultado de una media, sino que serían más bien casos desviados o marginales. Por ejemplo,
Estamos considerando historias de vida muy particulares de una persona que no representan la media ni tampoco los extremos y que por esas particularidades o esas excepcionalidades resultan de interés para el investigador.